Miss, el lingüismo. ¿Cómo? Miss, sobre el multilingüismo. Sobre el No, es multilingüismo. todos los luces Muy de los bien. policías. Sobre el multilingüismo, ¿verdad? Muy bien, excelente. ¿Qué hemos dicho respecto al multilingüismo? ¿En qué se enfoca? A ver, En las lenguas que existen. Sobre sobre En Perú. las clases de comunicación, que cómo debemos comunicar en todos los lugares del Perú. muy bien, son las diferentes o los diferentes idiomas que nosotros conocemos o tenemos. De las comunicaciones. Exacto. ¿Ya? Ujú. Ahora, el multilingüismo se clasifica en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Reina. Miss, uno es lenguas amerindias. Ujú. Sí, ¿con quién has hablado? A ver, el multilingüismo es el uso de varios idiomas, dice, ¿no? En lugar geográfico o país que lo va a determinar. ¿Ya? Ahora, se divide en dos grupos. ¿Sí? Lenguas amerindias y lenguas no amerindias. ¿Cierto? Ahora, ¿a qué llamamos lenguas amerindias? Miss, se dio cuando llegaron los españoles. Las lenguas, cuál de los dos tipos de lenguas? No amerindias. Cuando llegaron los españoles, ¿será ellos? ¿A qué llamamos lenguas amerindias? Chicas, ¿a qué determinamos, a qué llamamos lenguas amerindias? Reina, tu audio está prendido. Dice, Rachel nos dice, la lengua amerindia es la primera lengua que fue utilizada antes de la conquista. Exacto.
A ver, pero la lengua amerindia no es una lengua, sino es una clasificación donde dentro de ello vamos a tener a todas las lenguas que han nacido en nuestro Perú, ¿ya? En nuestro Perú. Entonces, al nosotros mencionar o decir lenguas amerindias, se van a clasificar y de diferente forma. ¿Qué quiere decir? Al yo decir lengua amerindia, a ver, reina, apagamos voz. Y hay que tener, por favor, apagados el micro cuando yo los solicito, cuando tienen dudas, activan la manito para yo darles la autorización, ¿ya? A ver, les decía que yo voy a clasificar en dos grupos, lenguas amerindias y lenguas no amerindias. Voy a determinar o voy a decir lenguas amerindias siempre y cuando la clasificación sea dentro de la lengua, de los idiomas, ya que se hablan en nuestro territorio peruano. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué quiere decir? Todas las lenguas que están determinadas en nuestro territorio, ¿sí? Se van a clasificar como lenguas amerindias que existen antes de la llegada de los españoles, mientras que las lenguas no amerindias son tras la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de traer, por ejemplo, el idioma español, el idioma todo de los emigrantes, ¿no? Por ejemplo, el inglés, el francés, va a ser a raíz de que los españoles llegaron, se van a ir determinando los diferentes idiomas. ¿Ya? Esa es la clasificación, ¿ya? Ahora, dentro de las lenguas amerindias, ¿a qué familias tenemos? ¿Qué familias tenemos dentro de las lenguas amerindias? Chicos, ¿qué familias tenemos dentro de las lenguas amerindias? Chicas, Karina, Reina, Yomeli, Dani, Isauro, Ángel, ¿están ahí? Miss, repite su pregunta, por favor. A ver, les decía que cuando o qué familias pertenecen a las lenguas amerindias. Miss puede ser el inglés, Aymara, Ya, el Aymara, el francés,
Se te escucha entrecortado, Dani. Es- Dani, se te escucha entrecortado. ¿El quechua? Muy bien, Rachel, en andinas y amazónicas, ¿ya? En andinas y amazónicas, excelente. Dentro de las andinas tenemos a dos familias más, ¿cierto? A la Aymara y al Aikar, ¿ya? ¿Sí? Donde, ¿qué grupo tiene mayor cantidad de familias? ¿Las andinas o las amazónicas? Las amazónicas, Miss. Exacto, las amazónicas poseen la mayor cantidad de lenguas, ¿ya? Muy bien, entonces el multilingüismo va a marcar mucho lo que es la época, ¿ya? O mejor dicho, la clasificación de los diversos idiomas. Recuerden que para que haya multilingüismo en nuestro país, ¿qué es lo que predomina mayormente? Miss, disculpe su pregunta, ¿cómo era? Muy bien. A ver, chicos, les decía que el multilingüismo va a marcar la época o se va a caracterizar por la variedad de culturas que posee el Perú. ¿Ya? Eso va a ser lo radical o lo que va a marcar la época. ¿Ya, chicos? Ahora, dentro de ello, el día de hoy vamos a tocar el tema de sustantivo. A ver, ¿quién me podría manifestar qué entiende por el término sustantivo o a qué nos referiremos al mencionar ello?
Miss, el sustantivo es para nombrar. Muy bien, a ver. Sí, yo, Meli, ¿te escucho? Para nombrar cosas, materiales o elementos. Claro. El sustantivo es la palabra, objeto, ¿sí? O mejor dicho, la persona, animal, objeto, cosa de quien nosotros hablamos, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué características tiene el sustantivo, ¿sí? A ver, ¿qué entendemos por sustantivo? Cuando nosotros hablamos del sustantivo, lo vamos a denominar nombre también. Ya su segundo nombre, o mejor dicho, con el cual debemos de determinar al sustantivo, ¿sí? Es con el término nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué entendemos por ello? Nos referimos a un sustantivo, ¿sí? Cuando también llamamos nombres a las palabras con las que se nombra personas, animales o cosas. Por ejemplo, cuando yo digo, tengo una casa, vi una pantera, me fui al Amazonas, hay muchos niños, hay un lápiz, ¿cierto? Ahí estoy nombrando personas y objetos y lugares. En eso se enfoca el sustantivo. ¿Ya? En esto se enfoca el sustantivo. ¿Me dejo entender? Sí, entonces cuando nosotros nos pregunten qué es el nombre o qué es el sustantivo, vamos a poder mencionar y determinar qué es la persona, animal, lugar, objeto o cosa. ¿Ya? De quién nosotros hablamos. ¿Ya, chicos? Muy bien, ahora, ¿qué clases de sustantivo? ¿Habrá clases de sustantivo? ¿Los sustantivos se clasificarán en tipos o solamente existirá una sola forma de ver al sustantivo? Sí se clasifica, Miss. El sustantivo se va a clasificar en varios grupos, ¿no? Como, por ejemplo, en sustantivos comunes y en sustantivos propios. ¿Ya? Los sustantivos comunes van a ser aquellos que utilizamos, ¿para qué? Para nombrar a personas, animales o cosas. Estos son los sustantivos como de forma general, cuando tú no especificas el nombre, ¿no? Pero determinas, ¿sí? De forma general, ¿no? Por ejemplo, vi a muchos niños. Ahí estoy haciendo uso de un sustantivo común. Pero si yo digo vi a Pedro, o me fui de viaje a África. ¿Es propio? Propio. ¿Por qué es propio? Porque estoy determinando el nombre del lugar. ¿Ya? Entonces, los sustantivos propios los utilizamos para nombrar a personas, animales o cosas, pero de forma particular. No es lo mismo decir, vi muchos niños, a decir, vi a Juan, Fernanda y Juanita. ¿Cierto? Ahí estoy determinando un sustantivo propio. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre sustantivo común y sustantivo propio? Chicos, ¿cuál es la diferencia entre sustantivos comunes y propios? En que el común se denomina por varios y el propio se denomina por sus nombres. A ver, no.
A ver, cuando nosotros hablamos de la diferencia entre sustantivos comunes y propios, es cuando voy a manifestar y decir que de común es de forma general, cuando tú nombras a las personas, objetos o cosas de forma general. Por ejemplo, cuando fui al mercado, lo vi ahí, por ejemplo. O me fui de viaje a una isla, o me fui a la costa. Estoy manifestando de forma general. Pero si yo digo, por ejemplo, me fui de paseo a Lima o me fui de paseo a Casma, ¿qué estoy determinando? Miss, ¿cuál era su pregunta? ¿Cómo? ¿Cuál era la pregunta? La diferencia entre sustantivos comunes y sustantivos propios. Eh, mis comunes son Chicas, aquellos que nombran seres u objetos y propio puede ser son aquellos que nombran un solo ser diferente. no, ambos tipos de sustantivos nombran sustantivos, mejor dicho, nombran a personas, seres, objetos o cosas. La diferencia es que tú, al mencionar un sustantivo común, es de forma general, como tú nombras frecuentemente a la persona, animal, objeto, cosa. Pero sustantivos propios es cuando especificas su nombre, ya cuando determinas su nombre. Por ejemplo, visité a Juan en el mercado. O sea, ¿quién visité? Ah, lo visité a él. Entonces, si yo digo a él, por ejemplo, es un sustantivo, sí, o por ejemplo, el pronombre, pero estoy llamándole de forma general. ¿Viste? A Juan si vi a un joven. Si yo te digo joven, no te estoy especificando, ¿cierto? Exacto, son específicos. En cambio, los comunes son amplios, no son ambiguos, son de forma general. ¿Ya? A eso se refiere. ¿De chicos? Esa es la diferencia. Ahora, para distinguirlos y no fallar al escribirnos, los nombres propios, o mejor dicho, los sustantivos propios, normalmente, ¿con qué se escribe? Con mayúscula. ¿Ya? Los sustantivos propios los vamos a determinar con mayúsculas y los comunes van a aparecer con minúscula. ¿De chicos? Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo yo lo voy a diferenciar? ¿Por qué? Porque dentro de mi oración, si yo hago uso de sustantivos propios, voy a estar haciendo uso de las mayúsculas. Y si hago uso de los sustantivos comunes, lo voy a determinar de forma minúscula. ¿Ya? Ahora, también van a ser los comunes, se van a clasificar en dos grupos, en individuales y en colectivos. Tengo sustantivos individuales cuando van a nombrar un elemento cuando están en singular. Por ejemplo, vi un pájaro, observé a un jugador, ¿cierto?
cuando es de forma individual, de forma singular. Y los colectivos van a ser aquellos que van a nombrar a varios elementos, aun cuando estén en singular. ¿Qué quiere decir? No es de que yo voy a decir, ya, estoy haciendo uso de un sustantivo colectivo al decir tengo un pájaro, un mono, una gallina. No, sino voy a nombrar a un grupo, ¿sí? Que conforman varios, ¿sí? Pero de forma singular. Por ejemplo, la famosa, por ejemplo, vi una bandada. Al decir vi una bandada, ¿a qué me estoy refiriendo? Bandada, ¿qué significará? Bandada, ¿a qué me refiero? Chicas, ¿qué significará bandada? ¿Grupo de qué será determinado una bandada? ¿Nadie? La bandada es un conjunto de palomas, ¿ya? Es, por ejemplo, jauría. Jauría. ¿Grupo de qué es determinar a una jauría? Grupo de aves. Grupo de aves. ¿Cómo? Sí, te escucho. ¿Es un grupo numeroso de aves? Claro, bandada, sí, conjunto de aves, pero jauría, de lobos, de cuervos, ya, muy bien. Archipiélago, De murciélago. No. está tomado. Pero es mañana. Archipiélago, ¿qué determinamos archipiélago, chicos? Archipiélago es un conjunto de islas, ¿sí? Conjunto de islas. ¿Ya, chicos? Entonces, los sustantivos colectivos son ellos, ¿no? Aquellos elementos que van a designar de forma singular a un conjunto de elementos, ¿ya? ¿Hasta ahí claro sobre los sustantivos individuales y colectivos? ¿Sí? Muy bien. Luego tengo los sustantivos concretos y abstractos. Los sustantivos concretos nombran seres o objetos que vamos a poder percibir por los sentidos, cuando yo lo puedo percibir, tocar, sentir. ¿Sí? Por ejemplo, el lápiz, las estrellas, por ejemplo, se podría decir la mesa, la cartuchera, el borrador, sí, son sustantivos concretos. ¿Por qué? Porque yo lo puedo percibir. Luego tengo los sustantivos abstractos, quienes van a ser aquellos que van a nombrar ideas o sentimientos. Entonces, los sentimientos también son sustantivos, sí, son sustantivos. ¿Por qué? Son aquellos sustantivos abstractos que no podemos percibir. ¿Por qué? Por ejemplo, la amistad, el optimismo, el amor, ¿cierto? Son sustantivos abstractos. Luego tengo los sustantivos contables e incontables. ¿Ya? Los sustantivos contables son aquellos que nombran seres u objetos que se pueden contar, ya que puedo yo contabilizar, determinar la cantidad. Por ejemplo, tengo muchas monedas o tengo monedas en el bolsillo. Entonces, ¿yo puedo determinar cuántas monedas tengo? Sí, puedo determinar. ¿Qué tipo de sustantivo es? Un sustantivo contable. Y los incontables, como su nombre mismo lo dice, van a ser aquellos que no pueden contarse, que no se pueden determinar, ¿no? Por ejemplo, el dinero, el trigo, no pueden ponerse en plural ni ir determinados por numerales, ¿ya? Entonces, ahí el trigo, por ejemplo, no compré 1 kilo de trigo, entonces yo puedo determinar cuántos trigos tengo yo.
No, Miss. No puedo determinar porque no puedo contar todos los granos o me pasaría un día entero, más de un día, ¿cierto? Al yo determinar o querer saber cuánto de trigo tengo, ¿cierto? Se puede pesar, sí, pero no puedo determinar la cantidad exacta. Sí, y acá tengo una clasificación más extensa, ¿no? Donde el sustantivo se va a clasificar en tres, ¿no? Como palabras variables por su significado y por su formación. Como palabra variable podemos decir que el sustantivo se clasifica en dos grupos, en género y en número, ¿no? Va a variar. ¿Qué quiere decir? De acuerdo a qué es lo que yo me quiero referir, ¿no? Por ejemplo, si quiero referirme a un grupo de personas, es en cuanto al número. Si yo quiero referirme a una persona de género masculino, también va a variar, ¿ya? Y por su significado, común y propio. Común y propio, ¿no? Dentro del común tenemos al concreto y al abstracto, y dentro del concreto tenemos al contable y al no contable, y dentro del contable al individual y al colectivo. ¿Cierto? Esa es la clasificación por su significado, ya común y propio. Y por su formación vamos a tener a palabra primitiva, palabra derivada y palabra compuesta. Primitiva, sustantivos que existen por sí solos, que no conforman otros términos, por ejemplo, el queso, la fruta, guitarra, libro, son palabras primitivas. Sustantivos derivados son frutas, por ejemplo, cuando ya son derivadas de las palabras o de los sustantivos primitivos, ¿no? Por ejemplo, me fui a comprar en una frutería, por ejemplo. Frutería, ¿de qué palabra deriva? De frutas, ¿no? O, por ejemplo, observé en el concierto que el guitarrista era muy hermoso, por ejemplo. Guitarrista, ¿de qué palabra proviene? Del término guitarra, ¿no? Y son palabras derivadas y compuesta cuando van a ser dos sustantivos primitivos que formen un solo sustantivo compuesto, ¿no? Por ejemplo, la fotografía, que es foto más grafía, tenemos automóvil, ¿no? O, por ejemplo, la cascanueces, ¿no? Son sustantivos compuestos, ¿no, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta respecto a lo que les acabo de hablar referente al sustantivo? ¿Dudas, consultas? ¿Hasta ahí? No, ninguna, Miss. Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver este pequeño video para poder entender mucho mejor lo que les acabo de explicar, ¿ya? Estos aplastan mucho. No los aprovecho la tanto. Sino que parece que como si quiera venir. Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, y contables o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño, tiburón o nubes. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular, es decir, diferenciándolos de los demás. Por ejemplo,
Mi amiga Daniela. Hola, Daniela. Cocha. Es como se llama mi perro. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. Por ejemplo, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas, como se refiere a muchas ovejas juntas, o manada, que se refiere, por ejemplo, a muchos leones juntos. Los sustantivos concretos son palabras que se refieren a seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Son cosas que se pueden ver, oír o tocar, como por ejemplo, avión, lluvia o hamburguesa. Los sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico y se refieren a ideas o sentimientos, como alegría, hambre o belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado, como delfín, un delfín, mono, 2 monos, o silla, 3 sillas. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar, como por ejemplo, viento, arena o música. A mí me encanta cantar. Happy learning. Tararara. Bueno, ya habéis conocido qué es un sustantivo y las clases que hay. Pero eso no es todo lo que tenemos que conocer sobre este tipo de palabras. En el siguiente vídeo conoceremos el género y el número del sustantivo. ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Muy bien, chicos. ¿Quedó claro más el tema? ¿Alguna duda hasta aquí? Chicos. ¿Dudas, consultas sobre el tema? ¿Ninguna? Muy bien. Muy bien, chicos. Ya que no hay dudas, no hay consultas, vamos a desarrollar la siguiente actividad. ¿Qué tenemos que hacer del grupo que tenemos? Vamos a clasificar, ¿no? ¿Cuáles son sustantivos concretos, abstractos o propios del primer grupo, del grupo número 1 y del grupo número 2? Igual, ¿no? ¿Quiénes son comunes, individuales o colectivos? ¿Ya? A ver, unos minutos para que lo puedan clasificar y luego lo hacemos con
Muy bien, chicos. A ver, ¿terminaron? A ver, computadora, ¿qué tipo de sustantivo será? ¿Concreto, abstracto o propio? Sí. Sí, Miss, concreto. Concreto, ¿por qué? Porque se puede tocar, ¿no? Amor, ¿qué será? ¿Abstracto, concreto o propio? Propio, Miss. Amor es un sustantivo abstracto. ¿Ya? Muy bien, Rachel. Ahora, Fernando. Abstracto. Concreto. Abstracto, exacto. Fernando, concreto, abstracto o propio. Propio, Miss. Propio, porque es un nombre, ¿no? Billetera. Concreto. Concreto. Teléfono. Concreto. Concreto. Tristeza. Abstracto. Abstracto. Éxito. Concreto. Abstracto. Concreto el éxito. Abstracto. La tierra. Concreto. Concreto. Argentina. Propio. Propio. Zapatos. Concreto. Concreto. Parlante. Concreto. Concreto. Generosidad. Abstracto. Abstracto. Vida. Abstracto. Zeus. Abstracto. Excelente. Zeus. Propio. Propio. ¿Cómo está? Propio. La Bella y la Bestia. Propio. Propio. Muy bien. Ahora, en el grupo número 2. Escuela, común, individual o colectivo. Común. Común. Taza. Común. Común. Peces. Común. Peces. Los peces serán común o individual. Comunes. Ya. Maestros. Comunes. Individual o Comunes. Común. Individuales, Miss. individual. Asignaturas. Individual. ¿Colectivo o individual? Colectivo. Las asignaturas es un grupo de cursos, ¿o no? Refrigeradores. Colectivos. Electrodomésticos. Colectivos. Colectivos. Lápiz. Colectivo. Comunes. Común. Borrador. Común. Individuales. Amigos. Colectivos. Colectivo. Reptiles. Colectivo. Colectivo. ¿Y deportes? Comunes. De colectivos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, podemos ver que hay una gran diferencia en cuanto a, a los grupos, ¿sí? De los sustantivos.
sustantivos. Recuerden, ¿qué es el sustantivo? El sustantivo es la persona, animal, objeto o cosa de quien nosotros hablamos. Aparte, ¿cómo se le denomina también al sustantivo? Se le conoce también como nombre. Ahora, los sustantivos se van a clasificar en grupos, ¿no? En sustantivos comunes y propios. Se clasifica en tres, por su formación, por su significado y por su variación. Por su variación tenemos a género y número. ¿Qué quiere decir? Que el sustantivo varía en género y en número. Y por su significado común y propio. Dentro del común vamos a tener al concreto y abstracto. Concreto y abstracto, individuales, colectivos, ¿sí? Donde tenemos a sustantivos comunes cuando mencionamos de forma general, sustantivo propio cuando determinamos un nombre, sustantivo colectivo cuando nos referimos a un grupo, ¿sí? Pero de forma singular, sustantivo individual, cuando solamente nos referimos a un solo sustantivo, al contable, cuando yo puedo contabilizar, contar, y al no contable, aquello que no puedo contabilizar, que no puedo contar. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, ya. Sí, entonces la clasificación de los sustantivos va a ser fundamental dentro de una oración. ¿Por qué? Porque va a determinar quién es la persona que realice, ¿ya? Pero no solamente se refiere a la persona, recuerden al animal, objeto o cosa o lugares también. ¿Sí, chicos? Muy bien. ¿Consultas, dudas sobre el tema? ¿O todo claro? Muy bien, espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender el tema. Si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.